Hola amigos, yo soy Carla y hoy en Ludo TV les traemos Mysterium Park, un juego diseñado por Alexander Nevsky, Oleg Sidorenko y publicado por Libellud y Asmodee. Mysterium Park es un juego de deducción cooperativo para 2 a 6 jugadores de 10 años en adelante. Tiene una complejidad baja y jugarlo demora aproximadamente media hora. En Mysterium Park estarás tratando de deducir quién es el culpable de la desaparición del director de un parque de diversiones. Para hacerlo tendrás la ayuda del fantasma del director, quien te irá guiando con visiones paranormales, con el uso de estas cartas ilustradas. Está ambientado en un circo de atracciones y eso le aporta un sabor especial al juego. Mysterium Park es un juego en sí mismo y no una expansión, pero es una versión, digamos, condensada de Mysterium, otro juego donde los jugadores también intentarán investigar quién y dónde se realizó un crimen, usando cartas ilustradas como estas. Más adelante en el video les hablaremos de las similitudes y diferencias entre estos dos juegos. Como siempre, vamos a darte una idea de cómo se juega y te daremos nuestra opinión. Con suerte, eso te podrá ayudar a decidir si este juego es o no es para ti. Para jugar Mysterium Park, uno de los jugadores será el espíritu y el resto de los jugadores serán los videntes. El jugador que hace de espíritu tomará el mazo de cartas de visión, que son estas hermosas cartas ilustradas. Las 60 cartas de trama, de las que solo se utilizarán 3 por juego, el soporte que se usará para colocar las cartas de trama de modo que solo el jugador espíritu la pueda ver y estas 3 fichas de entrada. El espíritu y los videntes se sentarán en lados opuestos de la mesa. Recuerden que los jugadores no pueden ver las cartas de trama. Los videntes tomarán el tablero y lo colocarán en el centro de la mesa junto con esta ficha de turno que empieza aquí, en el 1. El mazo de cartas de personaje y el mazo de cartas de lugar también estarán en manos de los videntes, quienes las barajearán. Cada vidente tomará una ficha de inocente y una ficha de intuición en su color. Además tendrán esta ficha, que es la de testigo. El juego tiene 3 rondas. En la primera ronda, los jugadores tratarán de reducir la lista de sospechosos. En la segunda ronda, tratarán de identificar en qué lugares se pudo haber dado el siniestro. Y en la tercera y última ronda, tratarán de identificar exactamente quién y dónde sucedió el crimen. Cada ronda dura cualquier cantidad de turnos. Se va de turno en turno hasta que se logre el objetivo de la ronda. Ahora, si los jugadores y el fantasma no logran identificar al culpable y la ubicación antes de finalizar el 6º turno, todos pierden, tanto el fantasma como los videntes. Si al contrario, logran resolver el crimen antes de que el marcador tenga que salir del turno 6, todos ganan la partida. Como les decía, este es un juego cooperativo. En la primera ronda, cada vidente tratará de exonerar un personaje. En la carta de trama hay un círculo de cada color de jugador. Este simboliza que el personaje en esa ubicación del tablero es inocente y el jugador espíritu tratará de darle pistas al vidente que haya elegido ese color a través de las cartas, para que el vidente pueda identificarlo. Para hacerlo, usará tantas cartas de visión como necesite. El jugador que hace de espíritu empezará la mano con 7 cartas y puede entregar de 1 a 7 cartas para ayudar al vidente. Por ejemplo, para este personaje que está aquí, yo voy a usar estas 2 cartas. Este personaje tiene una rosa y esta carta también tiene una rosa. Y con esta carta voy a tratar de guiar al vidente usando los colores, que son muy similares en ambas ilustraciones. Con suerte, el jugador vidente logrará identificar al inocente. Cuando el espíritu haya entregado las cartas al primer jugador vidente, roba del mazo de visión hasta tener nuevamente 7 cartas y pasa a entregar las cartas de visión que correspondan al siguiente jugador. Los videntes podrán ver las cartas que todos han recibido y ayudarse los unos a los otros a identificar a los inocentes. Cuando hayan identificado los que creen que son, deben colocar su ficha de intuición sobre esos personajes. El jugador espíritu entonces les dirá si están en lo correcto o no. Si no se han identificado a todos los inocentes, se pasa al siguiente turno.
En cuanto se hayan identificado todos los inocentes, el jugador espíritu tomará los 3 personajes correspondientes a los espacios vacíos de la matriz en la carta de trama y estos se convertirán en los sospechosos que se utilizarán en la tercera ronda. Luego pasamos a la segunda ronda. En la segunda ronda pasa exactamente igual, excepto que estaremos identificando el lugar de los hechos. Se usa una nueva carta de trama y nuevamente el jugador espíritu reparte visiones a los videntes y estos intentarán identificar los lugares donde no se dio el hecho. Y una vez todos hayan resuelto su misterio, pasaremos a la tercera ronda. Recuerden que todo esto debe pasar en menos de 6 turnos o todos los jugadores pierden. En la última ronda se colocarán los 3 sospechosos y los 3 posibles lugares sobre el tablero. Se tomará la tercera carta de trama y nos vamos a fijar cuál es el número romano que figura en la tarjeta. Esa será la columna que corresponda al asesino y el lugar donde se dio el crimen. El jugador espíritu entonces entregará una carta de visión que corresponde al asesino y una carta de visión que corresponde al lugar. Y los videntes van a trabajar en equipo para identificar de qué columna se trata, si es la 1, la 2 o la 3. El jugador espíritu también cuenta con estas fichas de entrada. Si en algún momento siente que las cartas que tiene en la mano no le son de utilidad, puede usar esas fichas para descartar tantas cartas como quiera de su mano y robar nuevamente hasta tener 7. Como les decíamos, Mysterium Park es una versión más sencilla de Mysterium. Una de las principales diferencias es que en Mysterium debes identificar al asesino, el lugar y el arma utilizada. Y en Mysterium Park solo el asesino y el lugar. En Mysterium, el jugador se sienta detrás de una pantalla donde se colocan las cartas de visión. Mysterium Park no usa la pantalla, que puede ser una ventaja porque no tienes que salir detrás de la pantalla para ver el tablero. Y una desventaja, porque un jugador perspicaz podría pillar qué carta es la que estás observando si no eres cuidadoso. Mysterium juega hasta 7 jugadores y Mysterium Park solo 6. Eso le hace la vida más fácil al jugador espíritu y si me preguntan a mí, 5 jugadores para ambos juegos es más que suficiente. Otra diferencia, y para mí la más importante, es que en Mysterium los jugadores avanzan de manera independiente y en Mysterium Park se avanza en grupo. Ganan todos o todos pierden. Eso hace que Mysterium Park sea un juego más amistoso para las familias, donde uno de los jugadores puede necesitar un poquito más de ayuda de mamá o papá. Aunque ambos son excelentes juegos, nuestra sugerencia es que si estás entrando al mundo de estos juegos de deducción, empieces por Mysterium Park. Si te gusta Mysterium, con su ambientación de casa embrujada y su atmósfera terrorífica, seguramente también te va a gustar. El arte de Mysterium es otra cosa. Hay varios juegos de deducción que usan estas cartas ilustradas. Los que conocemos son Dixit, Obscurio, Shadows of Amsterdam, Mysterium y Mysterium Park, todos bellamente ilustrados. Conozco quienes han comprado todas las expansiones de Dixit no por rejugabilidad, sino para tener todos los artes. En Mysterium Park las ilustraciones estuvieron a cargo de Xavier Collet y el estudio M81, que hicieron un trabajo estupendo. Definitivamente un punto a favor de estos juegos es disfrutar de las hermosas ilustraciones. El libro de reglas es sencillo y fácil de entender. Nos tomó un total de 10 minutos leer todo y unos 5 minutos explicar el juego. Jugamos de 2 jugadores y de 3 jugadores y ambos juegos fueron igual de agradables. Aunque tenemos que decir que no sé si es que Lafu y yo ya tenemos una conexión telepática después de como 25 años de conocernos, pero nos fue bastante sencillo adivinar en las primeras rondas. Así que ahora tenemos un house rule de tratar de identificar todo en menos de 5 rondas cuando jugamos de a 2. En fin, Mysterium Park, un juego fácil, entretenido, bellamente ilustrado y un buen punto de entrada al mundo de Mysterium. A nosotros nos ha gustado y como juego familiar se ha ganado un espacio en nuestra ludoteca. Esperamos que esta reseña te haya ayudado a identificar si este juego es o no es para ti. Ahora, no olvides que la mejor manera de saber si un juego es bueno o no es jugarlo. Recuerden que también pueden seguirnos en Instagram o Twitter en @ludotv4, donde tuiteamos las últimas noticias y publicamos todas las fotos y partidas de la semana. ¡Hasta luego! Tenemos una copia para reseñar este juego gracias a nuestros amigos de pleaseplease.com.